fue primero la línea, o sea, el canal, el meridiano, o fue primero los puntos que formaron el meridiano. Entonces, para nosotros hay dos formas de ataque. La línea central, o sea, lo que sería el meridiano, el canal, vasoconcepción, y los puntos. Y los puntos o las cavidades o los vórtices energéticos, como queráis llamar, que hay dentro de ese canal. Bien, las consecuencias, hay que tener en cuenta, aquí pongo un ejemplo muy sencillo a la hora de atacar. Si tenemos un saco, más o menos pequeño, grande, mediano, que pese, y golpeamos en la parte exterior del saco, veremos como parte de la energía se disipa, no tiene el mismo efecto. Esto es como si golpeáramos una parte lateral del cuerpo. En cambio, si golpeamos justo en el centro, digamos, en el eje del cuerpo, justo en el centro del saco, veremos que los efectos perdón, son muy contundentes. Entonces, ¿qué consecuencias, aparte de todo esto, tiene atacar en la línea central? Pues mirad, atacar a la línea central va a tener un efecto dominó. Es decir, va a perjudicar a cada parte del cuerpo. Si yo ataco, por ejemplo, en un punto de brazo, puedo tener efectos en el brazo y algunas partes concretas del cuerpo. Pero si ataco la línea central, va a tener un efecto dominó. Va a perjudicar un órgano que está asociado con otro órgano, que tiene unos canales conectados, etcétera, etcétera. Para que veáis la importancia de la línea central. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es el porcentaje. El porcentaje sabéis como que el cuerpo humano aproximadamente tiene un 70% de agua. Entonces, cuando atacamos la línea central, ese gran porcentaje de agua lo encontramos en la línea central. Y esto es importante porque el agua está en la sangre es la que riega, la que comunica todos los tejidos, los alimenta, los nutre, están los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Solamente por el agua. Teniendo en cuenta esto, se cree, o por lo menos así en algunos artículos en el que he ido investigando, que cuando nacemos prácticamente el 100% del cuerpo está formado de agua. Digo prácticamente porque es relativo esto, ¿no? Según vamos creciendo, cuando estamos en un periodo de adultos, es el 70%, que es lo que estamos hablando nosotros ahora mismo. Y según vamos creciendo, o sea, según nos hacemos más mayores, que los tejidos cambian, los huesos no son iguales, los músculos se atrofian, etcétera, esto baja hasta aproximadamente un 50%. Es decir, que nuestra salud y nuestro estado vital y envejecimiento va asociado al porcentaje de agua que tenemos en el cuerpo. Y ese gran porcentaje de agua lo tenemos en la línea central, gran parte de él. Para que veáis no solamente la parte de los órganos, que todos sabemos que en la línea central están los primeros, los órganos principales, sino la importancia que tienen. Otro aspecto es la influencia que tienen las cosas externas con el agua, es decir, con la línea central de nuestro cuerpo. Ya todos habéis escuchado alguna vez que la Luna ejerce cierto efecto, cierta influencia sobre los mares, los océanos. ¿Sí? Entonces, tened en cuenta que la Luna está aproximadamente a unos 400.000 kilómetros de la Tierra. Según un artículo en la BBC, si la Luna estuviese 20 veces más cerca, las mareas que provocaría serían capaces de inundar, por ejemplo, ciudades tan importantes y tan altas como, o sea, tan altas en edificios, etcétera, como Nueva York, en este caso. Entonces, para que veáis la influencia. Entonces, si tiene influencia la Luna en el mar, en algo tan inmenso, imaginaos la influencia que puede tener en nosotros, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto ya lo sabéis, esto a nivel de tradición oral siempre se ha comentado. Y básicamente, respecto a la Luna, eso. Pero otra cosa es que tenéis que ver que la Tierra, cuando hablamos, a veces se habla de la Tierra, que tiene aproximadamente también un 70%, igual que pasa con el adulto, el ser humano adulto, un 70% de agua. Pero no hay que mezclar la masa de la Tierra con la superficie que hay en el agua. La superficie en el agua, estamos hablando a nivel superficie de la Tierra, que hay un 70% de agua, pero si eso lo lleváramos a una masa, estaríamos hablando del 0,02% que hay de agua en la Tierra. Cuando decimos 70%, estamos hablando a nivel
O sea, a nivel superficial. Igual que en la Tierra tenemos arroyos, tenemos ríos y tenemos océanos, en los seres humanos hay canales y meridianos, con una influencia entre ellos. Entonces, es un símil, una analogía para que entendáis de una cosa grande, macro, una cosa micro, como ser humano, la influencia que ejerce. ¿Dudas hasta aquí de esto? De la introducción. Sobre el agua. No he dicho nada raro ni nada, ¿no? ¿Estáis todos de acuerdo? Vale, seguimos. ¿Hay alguien que me pierde o no me oye bien o algo? No. Vale, pues vamos a la página 3. ¿Estáis todos en la página 3? Sí. Vale. La anatomía de la línea central. No quiero hablar un poquito sobre esto porque quiero meterme más profundamente en lo que es en el canal vasoconcepción, la parte más energética o bioenergética. Pero bueno, solamente con que veáis el dibujo de la página 3, ya veis que esa línea, en esa línea tenemos los pulmones, el corazón, parte del hígado, estómago, vesícula biliar, páncreas, aparato reproductor. Y una parte que no nos damos cuenta y es muy importante, estamos hablando de las glándulas. Mirad, hay dos sistemas de información en el cuerpo a nivel general. Una es a través del sistema nervioso, que cualquier efecto se produce nada en milésimas de segundo, y otra cuando hablamos sobre el sistema endocrino, que lleva información por el torrente sanguíneo al resto del cuerpo, pero ese tarda todavía minutos, incluso horas, en que llegue la información. En cambio, el sistema nervioso es mucho más rápido. Estamos hablando de milésimas de segundo. No recuerdo la velocidad que viaja el sistema nervioso, pero es bastante rápida. Es bastante rápido. Dicho esto, con cada órgano, depende de donde ataquemos en la línea central, cada órgano o cada glándula tendrá efectos diferentes. Todo depende en qué órgano y en qué glándula. Y que muchos órganos o glándulas o viceversa sufren cuando uno de ellos es atacado. Ahora veremos un ejemplo con uno de ellos. Como norma general, hay casos específicos, pero como norma general mayor efecto, dicho, y cada glándula tiene efectos distintos. Entonces, como norma general, ya haremos una descripción de algunos casos. Perdón, cuando golpeamos un órgano, una glándula, como norma general, repito, el mejor efecto tendrá, el efecto más contundente será cuando la persona esté exhalando. Es decir, la persona que nosotros atacamos exhale. Y esto, el motivo principal es porque las arterias cuando más se llenan de sangre. Entonces, a nosotros nos interesa, en el caso de que tuviésemos que, pues sea por circunstancias vitales, tuviésemos que golpear a un punto, a ver, que alguien me ha escrito por aquí, vale. Que alguien tuviese que golpear por circunstancias vitales. Si golpeamos en la exhalación, por ejemplo, en cierto órgano, cierta glándula, pillaríamos las arterias de esa zona más llenas de sangre. Entonces, interrumpiríamos el proceso de circulación y el posible sellamiento o cortar lo que sería el sistema sanguíneo. De forma momentánea, por un momento. ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Forma ideal de atacar esos puntos o esos puntos de vasoconcepción o ese órgano, etcétera? Siempre desde una parte, de una zona en la que estemos frontal. Sería el ángulo ideal. O sea, podemos atacarlo desde 45 grados, como a veces hemos dicho, de lado, que tiene sus efectos a nivel biomecánico, pero para que se produzca esa vibración que nosotros queremos que se produzca dentro del órgano, en el interior del órgano, tiene que ser a nivel frontal. Y el golpe no debe mover a la persona. El golpe se tiene que quedar dentro, es decir, el impacto es por dentro. Eso de golpear y que la persona se desplace es mucho menos contundente a veces, sobre todo cuando hablamos en este aspecto en el que se crea una explosión en el interior.
Mirad, vamos a hablar sobre la glándula, un poquito a nivel general, sobre la glándula timo. ¿Sabéis dónde está la glándula timo? No. La timo es la que te la van a dar, pero al final no te la dan, ¿no? Más o menos, más o menos. Mira, la timo se encuentra aproximadamente donde está el agujero este de la garganta, la apófisis este, el agujero, ¿sí? ¿Sabéis dónde digo? Sí, ¿Sí? está tapada ¿Dónde por está, la línea dónde azul. está? Sí, es el centro de la fosa aquí en la garganta, ¿vale? Justo aquí, a aproximadamente 2 dedos y medio, a unos 2 cum, como se dice en medicina tradicional china, en la línea central, tenemos, está la zona de la glándula timo. Ahí hay un punto de la línea central que es vasoconcepción 20. En el dibujo, este de la anatomía de la página 3, lo podéis ver entre lo que sería la tráquea y entre medio de la tráquea y donde pone vena cava superior. Entre esa zona, entre medio, ahí estaría la zona de la glándula timo. Como veis, está muy cerca del corazón. Es decir, cualquier golpe que se dé en el corazón o cualquier golpe que se dé en la timo van a influir uno sobre el otro. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho anteriormente, si yo doy un golpe en esta zona, con suficientemente fuerza que quede dentro, lo que va a pasar, aparte de vibrar el órgano, se va a perjudicar la glándula timo, aparte del corazón. Si la vibración es fuerte, voy a conseguir que los ganglios simpáticos, o sea, el del sistema nervioso autónomo, que controla de forma inconsciente procesos vitales, cree una sobreestimulación y eso conlleva efectos importantes. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Glándula timo. La glándula timo... ¿Perdón? Una duda. Dime. ¿Cómo golpeas de forma que afecte interiormente sin que se desplace? Mirad, primero hay que tener varias cosas en cuenta a la hora de golpear. Y eso lo tenemos... a ver, decimos, ¿lo tenemos en cuenta y no lo tenemos en cuenta? Ya veremos un método para ello. Primero, la ubicación adecuada del punto. Claro, dice, bueno, es lógico, ¿no? Hay que saber dónde está el punto, ¿no? Pero bueno, no siempre golpeamos en el punto, o en la zona, o en el área. Segundo, la mecánica corporal correcta. Hemos hablado del ángulo de dirección, bueno, el ángulo de dirección, en este caso es a 45 grados, pero tenemos que ver el tema también de la transferencia energética, que es lo que tú me estás preguntando. ¿Cómo hacemos que ese golpe se quede dentro del cuerpo? Como sabéis, los que lleváis ya tiempo, hay diferentes formas, según los elementos, hay 5 tipos de acciones a nivel elemental. Estamos hablando de tierra, fuego, etcétera, agua, etcétera. A nivel mecánico, estamos hablando en este caso del corte, de acción tipo corte, acción tipo vibración, acción tipo agarre, acción tipo palmada, acción tipo penetración. Aquí, como veremos después, de forma un poquito más específica, en las últimas hojas de estos apuntes, veremos 2 técnicas y veremos el tipo de vibración. O sea, no quiero explayar en esto, que lo vamos a ver más tarde, referente a eso. Vale, Ana, más tarde te profundizamos un poquito más en eso. Gracias. A ti. Y después, la última, y la que para mí es la más importante, es la actitud. Es decir, la intención. Y eso también tiene mucho que ver, porque a veces nos podemos equivocar un poquito en su ubicación, pero si la intención y la transferencia energética es correcta, también conseguimos efectos bastante positivos. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sigo con la glándula timo, que se me ha quedado una cosita por decir. Sobre el tema de la glándula timo, hemos dicho que se debe de atacar a 45 grados y coincide con el punto de vasoconcepción 20. Que está en el centro del esternón. Los chinos, los acupuntores, dicen que para localizar un punto de acupuntura correctamente hay que localizarla desde 5 puntos. Es decir, hay que utilizar 5 ubicaciones para encontrar el punto. Como ejemplo, para simplificar todo esto, y solo para que vayáis un momento y veáis lo que yo quiero decir, ir a la página
a la página 6. En la página 6 vais a encontrar como una cruz. Vale, esa cruz, imaginad que en el centro de esa cruz nosotros vamos a tomar 5 referencias. Cuando nosotros hablamos de puntos cardinales, nosotros decimos norte, sur, este y oeste. Pero los chinos dicen que para ellos no son 4, para ellos son 5. Ellos cuentan el centro como punto de referencia. Vale. Entonces, teniendo en cuenta esto, el centro del punto, que en este caso estaría en el esternón, o sea, vasoconcepción 20, ya tenemos la primera ubicación en el centro del esternón, nos podemos ir a la parte superior o norte del cuerpo como referencia, que lo tenemos en vasoconcepción 22. Vasoconcepción 22 está aquí en el agujerito de atrás. Aquí. Entonces, estamos hablando que tenemos una referencia en el centro del esternón y del agujero al punto vasoconcepción 20 tenemos aproximadamente unos 2 dedos y medio, o sea, 2 kun. Es decir, ya tenemos la referencia hacia abajo y la del centro, la del punto. Ya tenemos 2. Nos faltarían 3. La tercera sería que vasoconcepción 17, que está a línea del pezón o en el cuarto espacio intercostal, como ocurre en las mujeres, porque los pechos caen más, los hombres los tenemos tenemos menos, lo tenemos aquí. Sí, cuando tenemos aquí en el esternón vasoconcepción 17 a 4 dedos o 3 kun, encontraremos otro punto cardinal. Es decir, parte de arriba, centro y abajo. Ya tenemos 3 puntos. Ahora nos quedarían los 2 puntos laterales. En este caso tendríamos que ir del esternón al punto riñón 26, en cada lado. Riñón 26 está a unos 2 kun, o sea, 2 dedos, poco más, del lateral. Entonces, si yo tengo, no sé si me veis a mí, que me estoy señalando vasoconcepción 17 aquí, me voy a la mano. Está muy cerca de la cámara. ¿Cómo, perdón? Que está muy cerca de la cámara, entonces no se ve. Mirad. Mirad. Vasoconcepción 17. ¿Lo veis? Sí, ahora sí. Sí. El agujero del foramen, 2. Sí. ¿Vale? Sí. Si yo pongo 4 dedos por arriba, el punto. Y está a varios dedos por debajo de la línea del agujero, más el centro. Es decir, tengo 3 puntos de referencia. Ahora voy a buscar los laterales. Los laterales, desde este punto de referencia, tengo 2 dedos en el lateral, riñón 26, en el lado izquierdo, y en el lado derecho, riñón 26. Es decir, tengo riñón 26 en 2 lados, vasoconcepción arriba y abajo, vasoconcepción 22 arriba y vasoconcepción 17 abajo. Y en el centro, vasoconcepción. No sé si me explico o os estoy liando un poco. No, está bien. Yo estoy utilizando 5 puntos cardinales para localizar el punto. Es la única forma de localizar el punto preciso. Es como triangular. Sí, normalmente se dice, pues en el centro del esternón, en el espacio del cuarto espacio intercostal. Normalmente cuando en los cursos se dice, cualquier instructor o nosotros o lo que sea, damos 2 o 3 puntos de referencia. A nivel general eso está bien, pero a nivel de profundizar más sobre los puntos, tenemos que tomar 5 puntos cardinales de referencia. Es decir, la parte de arriba, norte, la parte de abajo, sur, el centro y la izquierda y la derecha. Si esta cruz la tuviésemos que clasificar con los elementos, el punto sería la tierra, es decir, el centro, el eje, línea central. Después tendríamos el norte, el elemento fuego. En el sur, elemento agua. Y después tendríamos izquierda y derecha, este y oeste, metal, madera y metal. En el tema de los elementos. Entonces, es muy importante las referencias, las 5 puntos de referencias para el punto. Esto lo vamos a llevar en cada uno de los puntos, en este caso, de la línea central, que es lo que nos lleva aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿El este dijiste metal o madera? No, el este es madera. Y el oeste metal. Dentro de esa línea, fijaos que todavía, aunque estamos hablando de concepción, todavía no hemos descrito el canal de vasoconcepción. Tenemos también en el corazón, que está justo en el medio, que hemos dicho que afectar el corazón es muy difícil no dañar al timo.
Está muy cerca de eso. Entonces, estamos hablando que si yo ataco al corazón, en la zona donde yo ataco, que es más o menos la zona donde se suele hacer lo que es la RCP, la reanimación cardiorrespiratoria. Lo que quiero que veáis, estamos viendo ahora la línea central como la parte física, la parte de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. En él encontramos también el páncreas y también encontramos los testículos, que son partes, no son los únicos, son partes también importantes dentro de esa línea central. Bien, dejando esto de la anatomía un poco, ahora vamos a ir a la página 4, que es donde quiero empezar yo con el tema de vasoconcepción. ¿Estáis todos en la página 4? Sí. Sí. Vale. Vasoconcepción. A nivel general, vasoconcepción empieza en la zona del perineo, en vasoconcepción número 1, asciende por la línea central, por el eje central, pasando por el centro del cuerpo, entonces en la zona de abdomen, barriga, plexo solar, pecho, la fosa esta de la garganta, hemos dicho antes, hasta llegar a la barbilla, justo por debajo de la boca, en el punto 24 de vasoconcepción. Es decir, tiene 24 puntos. ¿Qué nos indica esto? Aparte de decirnos que tiene 24 puntos y que pasa la línea por el centro del cuerpo, es que la energía fluye hacia arriba. Y esto es importante, hay que tenerlo en cuenta. Porque el flujo energético natural de este canal es hacia arriba. Bien. Esto, aparte, quiere decir que a nivel físico, vasoconcepción se concentra entre lo que sería el perineo y la barbilla. Si visualizamos eso, en nuestros golpes, siempre vamos a golpear a la línea central, independientemente que después quedamos golpeando un punto específico. ¿Sí? Vale, es de polaridad yin. ¿Sabéis? Polaridad yin, yang o yin. Positivo, negativo, masculino, femenino, etc. No voy a entrar en esos detalles. Yin, sí. Polaridad yin. Y quiero que veáis en el dibujo este de vasoconcepción de abajo que describe algunos puntos que, entre otras cosas, vasoconcepción tiene en su trayecto 6 puntos de alarma. Y esto es muy importante. ¿Qué son los puntos de alarma? Los puntos de alarma son los lugares donde están muy cerca o sobre el órgano y que controlan y tienen influencia sobre la energía de ese órgano. Entonces, imaginaos el peligro que puede tener atacar esos puntos. En medicina tradicional china, una de las formas de diagnóstico que se usan, de evaluación, es palpear, masajear los puntos de alarma para saber si esos puntos, si ese órgano tiene un exceso de energía o, por lo contrario, tiene una deficiencia de energía. Pero bueno, no voy a entrar en eso, pero que sepáis, para que veáis la importancia. Son 12 canales, son 12 puntos de alarma en el frontal del cuerpo, pero 6, para que veáis la importancia, están en la línea central. Y estos 6 que están en la línea central tienen influencia sobre los otros 6 puntos que no están en la línea central, pero que también están muy cerca. Vale. Otra cosa que quiero ver sobre este canal es la teoría de la medicina tradicional china, que se conoce como la ley del mediodía y la medianoche, o Igu Liuxu. Eso sería en chino, aunque no lo esté pronunciando bien, pero lo pronuncio tal y como se escribe, ¿no? A ver, alguien más. Vale, sabéis, los que lleváis tiempo sabéis que los 12 canales principales, cada canal principal ocupa 2 horas a lo largo de las 24 horas de máxima activación. En el tema de vasoconcepción y vasoordenador, aunque siempre sabéis que está activo como canal, sí que es verdad que en vasoconcepción y en vasoordenador, en este caso nos interesa la parte frontal, vasoconcepción, hay puntos que se abren, especialmente hacia. Normalmente nos dicen que eso siempre están activos esos canales, pero aparte de eso hay puntos que se abren especialmente. Esos puntos, que también se conocen como puntos Shichen, o sea, puntos horarios, son los siguientes por si los queréis apuntar. De 3 a 5
Espera, de la que no tarde. se te oye bien. Despacio, otra vez. Sí, de 3 a 5 de la tarde, el punto que se abre es vasoconcepción 22. De 5 a 7 de la tarde es vasoconcepción 17. Repite, de 5 a... De 5 a 7 de la tarde, vasoconcepción 17. Sigue. De 7 a 9 de la tarde, de 7 a 9 de la tarde, es vasoconcepción 15. De 7 a 9, vasoconcepción 15. Cuarto punto, de 9 a 11, de 9 a 11 de la tarde-noche, estamos hablando de vasoconcepción 8. El 8 es fácil. Te he perdido. Te has perdido el audio. Sí. Alguien ha tocado Vale, ahora. repito, de 9 a 11 de la noche es el punto vasoconcepción 8, que se localiza fácil, como he dicho anteriormente. Está justo, es el ombligo. Y después, el último punto, de 11 de la noche a la 1 de la madrugada, estaríamos hablando de vasoconcepción 1, que es el que está entre el aparato reproductor, los genitales, y el ano, el agujero del culo, vamos. Esos son los puntos que están abiertos. Si os dais cuenta, sí, son 5 puntos, son 12 puntos en total, pero 5 están en vasoconcepción, Vale. 6 están en vasoconvenador y 1 es un punto extra que se llama Yin-Tan, que está en el entrecejo, que está fuera de los meridianos y por eso no lo comento. De los cuales 5 en vasoconcepción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a partir, después de la comida, más o menos, depende de qué hora comas, si comes a la 1:30, a las 2 o a las 3, a partir de la comida o después de la comida, el canal que está más vulnerable es vasoconcepción. Y encima hay puntos que se abren todavía más. En cambio, a partir de las 3 de la 1 de la madrugada hasta las 3 de la tarde, estaríamos hablando de vasogobernador. Pero bueno, ahora no vamos a meternos en vasogobernador. ¿Sí? Tened en cuenta que vasoconcepción se dice que es el mar de la energía de los 6 canales yin del cuerpo. Hay 12 meridianos, 6 yin y 6 yang. Los 6 yang pertenecerían a la energía de vasogobernador, que es el que no vamos a explicar, y los 6 yin son los canales que tienen influencia con vasoconcepción. ¿Sí? Que son los órganos, vamos a decir, más importantes, más vitales. ¿Sí? Mientras que los órganos o los canales yang son más fáciles de recuperar y restablecer, los canales yin o los órganos yin siempre son más complicados de poder reequilibrar de nuevo. ¿Hasta aquí lo tenéis claro, más o menos? Sí. Otra cosa sobre vasoconcepción y vasogobernador a nivel general. Hay estudios físicos, científicos, en el que dicen que los sonidos, o sea, que vasoconcepción responde a sonidos graves. Hablando sobre el principio del sonido que nosotros usamos también en Kyuso, es decir, en nuestra respiración provocar un sonido en el que aumente no solamente nuestra energía, sino debilite la de la otra persona. Esto se añade en el golpe, en la biomecánica y en la intención. Este sonido, que es grave, lo podemos encontrar, es decir, si vasoconcepción responde a sonidos graves, esto significa que esos sonidos pueden perjudicar o traspasar ese canal de vasoconcepción. Ya os voy a dar unos ejemplos que pasan a diario. Por ejemplo, el sonido de un tambor, el sonido de una moto, el latido de un perro fuerte, grande, el rugido de un león,
Si os dais cuenta, cuando, no sé si os ha pasado alguna vez que alguno de estos sonidos os ha resaltado y ha empezado a subir la palpitación del corazón, aumenta. Es decir, estamos hablando de vasoconcepción. A veces los secretos, entre comillas, están más cerca de lo que nosotros pensamos. Y estas cosas que pasan a diario, que nos sobresaltan y tal, después vemos que son sonidos que perjudican o al contrario, o ayudan a restablecer cierta zona del cuerpo. Entonces, todos los sonidos tipo graves tienen un efecto sobre el canal de vasoconcepción. Ahora volvemos a vasoconcepción, pero quiero explicaros vasogobernador. El vasogobernador responde a los sonidos agudos. Simplemente como curiosidad, no vamos a entrar en vasogobernador. Y encontramos en vasogobernador sonidos una frecuencia más elevada que vasoconcepción. ¿Hasta aquí está claro? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, a ver, Ahora entiendo yo por qué me hacen tanto caso los malos. Sí. Bueno, entre otras, que estoy buscando una cosa que os quería mostrar. Pero bueno, me estáis escuchando todos, ¿no? Aprovecho así ahora para me estáis escuchando todos y no hay ningún problema. Ahora te oigo bien. Ana Villena sí te oye. Vale. Acá también. Vale. Bien, entonces, vasoconcepción responde a los a los sonidos graves y vasogobernador responde a los sonidos agudos. Volviendo al sonido a vasoconcepción, hay un sonido que si lo pronunciamos nosotros nos ayuda a alimentar, a nutrir, a vitalizar el canal de vasoconcepción, pero si lo usamos contra otra persona en un golpe en la línea central, ese sonido la abre. ¿Cómo abre este sonido? Ese sonido lo conocéis todos, y ahora explicaré por qué funciona así. El sonido es el que ya conocemos, el típico OM. ¿Sabéis el típico OM? Que se practica en yoga, tipo mantra, etcétera. Vale. Y ahora desglosamos el tipo OM, vemos que está formado por 4 elementos. ¿Alguno sabe qué tipo de 4 elementos? Os voy a decir primero los 3. Y el cuarto, a ver si lo sabéis decir. A lo mejor alguno puede indicarlo. Mirad, el OM está formado por la letra A, por la letra U y por la M. Es decir, primer elemento A, segundo elemento U, tercer elemento M. Y hay un cuarto elemento. ¿Quién me lo sabe decir? La O. El silencio. Ah. Y esto es muy importante, porque esto nos va a indicar, depende del silencio, si es antes o después, va a conseguir que el punto se abra o se cierre. Entonces, con el sonido, después hay una característica, tienes que pronunciarlo de cierta forma, hay que practicar ese sonido. Volviendo al sonido AUM, o sea, aunque se escribe OM, si lo describo como AUM, podemos ver 2 vocales, la A y la U. Los que hacemos Kyuso, o que tenemos conocimiento de Kyuso, vemos que la A, la energía de la vocal A, ¿hacia dónde va? Arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Vale? Miradme a mí, hacia arriba, ¿vale? Hacia arriba, ¿no? Y el sonido de la vocal U, ¿hacia dónde va? Abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Estamos haciendo una línea. Es decir, la línea central de vasoconcepción. Cuando yo digo A, sigo flujo energético natural de vasoconcepción, y cuando digo U, lo invierto, voy hacia abajo. Y provoco que el canal de vasoconcepción, su energía sea mucho menor, la corte y debilite, aunque sea por unos segundos, el cuerpo. ¿Puedes repetir, entonces, lo último? Sí. La vocal A, la energía direccional es hacia arriba, ascendente.
sigue el flujo de vasoconcepción. Y la vocal U, su dirección de energía es hacia abajo, contrario a la dirección de vasoconcepción. Ajá. Cuando yo hago AU, le estoy dando un choque, Ah. subo arriba enseguida. ¿Y me apoyo en qué? En la M, que lo hace que vibre más, esa vocal, hacia abajo. Digamos que la M apoya las vocales. La energía, el poder de la energía la lleva a las vocales, pero la M apoya esa vocal. Entonces, yo puedo decir aum o puedo decir aum. Entonces, depende de cómo yo lo diga, abro o cierro el punto. Si yo quiero dar un golpe que atraviese, mi sonido tiene que ser abierto, aum. Si yo quiero que la energía se quede dentro, mi sonido es corto y seco, aum. ¿Entendéis? Sí. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Ojo con esto. Vale. Sabéis que el sonido um es una palabra de poder, de hinduismo. Según el hinduismo, o sea, en sánscrito, ese sonido es el origen primordial del universo y de todas las cosas. Si lo asociamos a lo que he dicho anteriormente, que vasoconcepción y vasocoordenador son los primeros canales que se forman en el ser humano, eso da el principio del sistema energético al que se refiere al principio universal de Om. Es un poco esto ya un poco esotérico o místico, pero bueno, que entendáis un poquito esa filosofía. ¿Sí? ¿Ahí está claro? Una pregunta. ¿Equivale al que hay? Sí y no. Equivale, y ¿sabes a lo que equivale el sonido om? A la amén cristiano o judío. Gracias. Si os dais cuenta, cuando yo hago A hacia arriba, pero el amén es A hacia arriba y E hacia adentro. Si yo hago esto, A, E, estoy haciendo una cruz, siguiendo el sonido de la dirección de la energía. No sé si lo entendéis. Sería el equivalente, el OM sería el equivalente al amén judío. Y se apoya de las consonantes. Porque la M produce mayor vibración dentro del cuerpo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Os acordáis el ejercicio que hacíamos con algunos de vosotros? Que lo que hacíamos era una cruz y justo en el centro de esa cruz dábamos el golpe. Sí, Ernesto se acuerda que yo lo hice con él. ¿Os acordáis, no? Pues cuando hacemos la cruz estamos trabajando los sonidos direccionales, aunque no lo pronunciemos, porque la dirección de la energía es la misma. Es decir, lo estamos haciendo en silencio. Acordaos, 4 elementos, A, U, M y silencio. Entonces, es importante en el estudio del sonido trabajar y profundizar en el silencio. Y ese sonido aún tiene que surgir del abdomen o dantien inferior. El dantien inferior lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Sí, pero el equipo. Dime. En silencio. ¿Cómo, perdón? Dices, hay que hacer aún, pero se hace en silencio. Claro, o sea, después del aún hay que hacer un silencio. No puedes enseguida hacer otra cosa. ¿Y el momento del golpe en qué momento es? ¿En la A o en la U o en el silencio? Es simultáneo. Bien. El golpe es al mismo tiempo que pronuncio y tiene que salir del abdomen, del dantien inferior. Pero bueno, no estamos hablando ahora de sonido. Esto es una curiosidad para que veáis que la concepción, cuando empezamos a estudiar, la línea central es el principio de muchos principios. Entonces, para mí es el canal o uno de los canales más importantes. Bien, hay que tener en cuenta que no todos los puntos o todas las áreas que se sitúan en el canal de vasoconcepción no son adecuados para las artes marciales. Aunque muchos que son adecuados para las artes marciales los usamos para la parte terapéutica, también hay puntos exclusivos para la parte terapéutica que no se usan en la parte marcial. Pero hay muchos que sí. Entonces, una de las funciones básicas de vasoconcepción a nivel general es que equilibra el cuerpo, el centro, o sea, fortalece nuestra tierra. Acordaros, sobre todo los que venís conmigo a los cursos, que yo siempre, o a veces os he dicho,
que yo puedo trabajar los 5 elementos para ir destruyendo elementos, pero si yo destruyo solamente la tierra, destruyo todos los demás elementos, porque la tierra es la base de todos los elementos. Y entonces la tierra es el centro, y el centro estamos hablando de vasoconcepción. ¿Sí? Vale. Entonces, distribuye, controla la energía nutricia, o sea, de los alimentos y la bebida que ingerimos por un proceso, que ahora no vamos a entrar en ello. Se encarga de distribuir la energía Wei Qi. Wei Qi se refiere a la energía de protección, defensiva, la que nos protege, la que envuelve el cuerpo y los órganos, que nos envuelve sobre los conflictos externos, como puede ser el viento, el frío, el calor, etcétera. Lo que comúnmente se conoce como aura o campo electromagnético o biocampo, etcétera. Bien, alimenta, en el caso de mujeres, alimenta lo que es el útero. Y cuando hablamos del Wei Qi, que se me ha olvidado antes, estamos hablando que lo que protege es la parte frontal. Después, para la parte posterior, tendríamos vasogobernador. Y el Wei Qi conjunto, el general de todo el cuerpo, sería la suma de vasoconcepción y vasogobernador, de ese movimiento, de esa regulación entre ellos. Bien, antes hemos hablado sobre esa cruz a la hora de ubicar 5 puntos cardinales, no 4, 5 puntos, para encontrar ese punto de forma adecuada. Ahora quiero dar un ejemplo con el punto Ujin o vasoconcepción 1, que es el punto más yin del cuerpo. Si hablamos del punto yin y del punto yang, más yang o más yin, el punto más yin sería vasoconcepción 1 y el punto más yang sería vasogobernador 20, Bahui, que está justo en la cúspide de la cabeza, que con la punta de las orejas de cada lado se une aquí, justo aquí. Zona más yang, abajo zona más yin. ¿Sí? Vale. Esto nos comunica, según la cosmología china, nos comunica Bahui con el cielo y Ujin, vasoconcepción 1, que está entre el perineo y el ano, con la Tierra. Nosotros estamos en el centro. De ahí podemos ver esas 3 rayitas de digrama, la primera el cielo, la segunda el hombre o el ser humano y la tercera la Tierra. O sea, siempre trabajamos, el número 3 es un concepto importante en la filosofía china y especialmente en la cosmología. Bien, aquí en el ejemplo, el estudio teórico práctico en el punto de vasoconcepción 1, aquí la idea principal es que no deis por sentado solamente el efecto que provoca el punto, porque hay 2 formas de efectos, el que se ve, o que decimos yang, por ejemplo, yo doy un golpe, la persona se mueve, se dobla, cae, chilla, ese sería el efecto yang, y después el efecto yin, lo que pasa dentro. Siempre hay 2 efectos, yang y yin, nos movemos entre el yang y el yin. Bien, dicho esto, cuando yo golpeo, por ejemplo, en el punto, como ejemplo he puesto el punto vasoconcepción 1, si yo me voy a la página 6, otra vez a esa cruz que hemos visto anteriormente, que yo le llamo cruz de referencias cardinales, como hemos visto antes, o cruz de los 5 elementos, vemos que en el centro, en la Tierra, en la línea central, se encuentra el punto vasoconcepción 1, y vemos que en los puntos cardinales, arriba y abajo, izquierda y derecha, vemos todas las partes que influyen. Si empezamos desde arriba, vemos que vasoconcepción 1 tiene influencia sobre vasogobernador. Vasogobernador 1 está muy cerca, tiene conexión con vasoconcepción 1, mientras que vasoconcepción 1 está entre el perineo y el ano. Vasogobernador 1 está justo en la punta, en la apófisis de la... el culito. Sí, del sacro, perdón, no me salía. De las cinco vértebras fusionadas, el sacro, la punta. Sí. Coxis. El coxis, sí. Después, si seguimos hacia abajo, hacia la derecha, en sentido de las agujas del reloj, tenemos el Chonmai. Chonmai es un canal extraordinario que tiene una relación bastante importante también con vasoconcepción y sube paralelamente con ciertos puntos de otros meridianos paralelamente hasta arriba, hasta la cara. También tiene una influencia bastante importante porque hemos dicho que vasoconcepción es el mar de energía de 6 meridianos yin y vasogobernador es el mar de energía de 6 meridianos yang. Pero Chonmai
controla los 12 meridianos. Para que veáis la importancia. Después, si seguimos hacia abajo, evidentemente, vasoconcepción. Tiene una influencia con vasoconcepción, que es su canal madre. Y después, si seguimos, tiene influencia sobre el meridiano y órgano, o sea, el canal energético y órgano, el riñón. Según los chinos, cuando nosotros nacemos, hay varios tipos de energía. Una, la que nos alimentamos y bebemos, o sea, la nutricia. Otra, a través del aire, la que respiramos. Entonces, depende de la cantidad y la calidad de esa energía, tenemos más o menos energía. O sea, se mueve, esa energía nunca es la misma. Pero hay una energía en la que se encuentra en el riñón genética, que esa energía, cuando nacemos con esa. No tenemos ni más ni menos, con la que tengamos, esa. Y lo que hace que nos hagamos viejos, entre otras cosas, es que esa energía va bajando. ¿Qué hacen los monjes taoístas o la gente que practica Qigong? Lo que hace a través de lo que llaman la alquimia es que esa energía disminuya más despacio para preservar la salud y la longevidad. Es decir, esa es la única energía que no podemos conseguir. Las podemos mantener, podemos hacer que se gasten más despacio, pero al final se pierde. No se puede aumentar. Y eso tiene que ver mucho con el órgano y el meridiano de los riñones en este caso. Que hay un riñón yin y un riñón yang. Tenemos dos. Normalmente. Bien. ¿Alguien más escrito? ¿Qué energía es la que se pierde? No es que... Esencial, energía esencial. Vale, es que he entendido la nutricia, el aire y la... Pues esta energía esencial. A ver, tú depende de donde vivas, de si tú vives en la montaña, la calidad de aire que respiras, o si tu alimentación te la cuidas. Todos esos son tipos de energía que el cuerpo va metabolizando y va administrando y regulando el cuerpo. Entonces ahí trabajamos con el concepto de fuego y agua, que no voy a entrar en eso, pero eso se trabaja mucho en la alquimia. Entonces, cuando tú trabajas mucho con el fuego, los órganos se desgastan antes. Cuando trabajas mucho con el agua, los órganos se debilitan. Entonces, eso es a través de no solo la respiración, sino la comida, la bebida, la dieta, se puede llegar a regular. Pero la energía que sí que puedes regular, pero no puedes aumentar, es la que tienes y esa va bajando y puedes hacer que vaya más despacio, es la esencial, la que se encuentra en los riñones. Entonces, tenemos que, cuando yo golpeo a vasoconcepción 1, no solamente afecto al canal vasogobernador de la espalda, no solamente afecto al canal extraordinario de Chong-Mai, que controla también los 12 meridianos, no solamente afecto a su canal, que es vasoconcepción, y no solamente afecto también a ese canal, sino al meridiano y al órgano del riñón, que es esencial para nuestra salud, esa calidad de vida. Hasta aquí, claro. Eso con el vasoconcepción 1. Esto podemos analizarlo en cada punto. Entonces, hay un efecto yang que yo veo y hay un efecto yin que no veo, que es este. Por eso yo dije por WhatsApp que no iba a entretener en muchos puntos. Íbamos a hablar de unos puntos a nivel general y que explicaría a lo mejor un par de puntos de forma un poquito más profundamente. Porque veis que esto requiere un estudio de más horas, porque no sé, llevamos una hora o una hora y poco, pero fijaos que no vamos ni por la mitad de los apuntes. Entonces, si me empieza a extender solamente con esto, podríamos hacer un curso solamente por cada punto. Entonces, después siempre se puede profundizar más. Los Dantien. En la página 6, después de esa cruz, de esas referencias, encontramos los Dantien. ¿Qué son los Dantien? Aquí se confunde muchas veces con otro concepto de la medicina tradicional china, que ahora después veremos, que es el Sanyao, los 3 calentadores. Y es totalmente diferente. Los Dantien son puntos mayores, es decir, su área de abarque a nivel energético, vibratorio, a nivel de vórtice, es mucho mayor que un simple punto. Por ejemplo, en el Dantien inferior podemos encontrar, se dice que está formado por el vasoconcepción 6, Qi, o sea, mar de energía.
Ese mar de energía vasoconcepción 6 no solamente abarca el vasoconcepción 6, abarca el 5 y el 4, y abarca el 6 y el 7. Incluso hay algunos médicos en medicina china que dicen que incluso el 8. Es decir, un Dantien no abarca un punto solo, abarca un área, una superficie mayor. Uno de los objetivos principales de los Dantien es almacenar. O sea, No se te oye bien. ¿Ahora me oyes? Sí, pero no se te ha oído bien. Sí, ¿ahora me oyes? Sí. Bueno. Sí. Una de las funciones principales del Dantien es acumular la energía. ¿Vale? Digamos que si yo hago un símil con la electricidad, Sí. digamos que los Dantien serían los generadores de energía. Es decir, pues un palo de estos de eólica o un molinillo en el que es movido por el agua y genera electricidad, etcétera. Sería el generador. Mientras que el Sanyao, que lo veremos ahora, sería la distribución y la regulación de que sale la energía que sale del generador y que haría llegar a casa y convertiría una tensión de miles de voltios, que es el Dantien, a una tensión que se pueda usar en casa. En este caso estaremos hablando de los 3 Sanyaos, o sea, el Sanyao. Pero ahora veremos más sobre el Sanyao. Como veis, hay 3 zonas, una que está en la zona del abdomen, otra que está en el pecho y otra que está en el entrecejo, que es el punto Yin-Tan, que antes os he comentado sobre ellos. Ese está a lo largo del trayecto de vasogobernador, pero no pertenece a vasogobernador. Hay acupuntores que dicen que es a un ser un punto extra, es decir, punto extra son puntos que no pertenecen a ningún meridiano, sí que lo figuran como dentro del canal. Pero de momento que sepáis que es un punto extra, está fuera del canal. Bien, volviendo a vasoconcepción, que son los que a mí me interesa, estaríamos hablando de vasoconcepción 17, que está en el cuarto espacio intercostal, en medio del esternón, en los hombres en los pezones, digamos, en las mujeres estarían en el cuarto espacio intercostal, en el centro del esternón. Este es el Dantien medio, vasoconcepción 17, y ese es el encargado, vamos a decirlo de alguna manera, para sintetizar mucho, sobre la energía a nivel emocional. Mientras en el Yin-Tan se habla de la esencia del Zen, del espíritu, de la parte mental, en la vasoconcepción 17 hablaremos de la parte emocional. Y si vamos a la parte de vasoconcepción 6, donde está el Dantien inferior, ahí estamos hablando de energía física. Acordaos cuando os he dicho antes que el sonido OM tiene que salir desde el abdomen. Es decir, lo que quiero es que a través de la energía física provocar a través del sonido una energía más sutil que perjudique al canal, en este caso a vasoconcepción. Y esto a nivel general sería lo que es el Dantien, ¿no? Nos proporciona equilibrio físico, energético y mental. Está en el trayecto de vasoconcepción, por lo menos el Dantien inferior y el Dantien medio, y no quiero entrar mucho porque solamente con los Dantiens también hay mucha tela. Coincide con algunos chakras hindús, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente página, Sanyao. ¿Alguna pregunta? Sí, perdona, Fede, el Dantien medio dijiste que la esencia suya era el control emocional. Sí, el tema emocional. Sí. Vale. El tema emocional. El Yin-Tan, el tema mental. El Dantien medio, vasoconcepción 17, emocional. Y el Dantien inferior, vasoconcepción 6, la parte física. Entonces ahí, muchas veces cuando hacemos los cursos, he comentado que podemos dividir la forma de hacer las cosas o de afectar teniendo en cuenta la parte física, emocional o energética y la parte mental. Como veis, la parte más sutil, la emocional, o sea, el tema de emociones y todo eso, cuando sobre todo pronunciamos el sonido AUM,
Y esto pues hacéis un ejercicio vosotros, pero a ver si me veis ahora mejor. ¿Me veis? ¿Más entero? Sí. ¿Más o menos? Sí. La idea es que durante el trayecto vasoconcepción coloquéis las manos. Podríamos empezar de abajo arriba, pero lo pongo aquí para que me veáis. Las manos aquí sobre vasoconcepción y pronunciar el sonido aún. Cómo vibra. Entonces vais a notar que en ciertas partes del canal vasoconcepción va a vibrar más. ¿Sabes? Es una forma de controlar también la respiración. Si yo digo el sonido aún y lo paso en otras partes del cuerpo, en las piernas, en la espalda o lo que sea, no lo vamos a notar tanto. Pero justamente en esa zona va a vibrar mucho más, sobre todo cerca del corazón. Porque lo que ataca el aún es a la parte, sobre todo, especialmente emocional. Aunque se pronuncie desde el abdomen, desde el dantian inferior. No sé si me he explicado bien. Sí. ¿Sí? Un ejercicio que podéis hacer. De hecho, otro ejercicio que podéis hacer con otra persona, a veces usamos el test este de estirar el brazo y ponerlo fuerte. Sí, ya Y basta. la otra persona, Sí. nosotros aguantamos y la otra persona intenta bajar con cierta fuerza el brazo. Entonces, bajará más o menos, pero bueno, se nota cierta resistencia. Entonces, después, con la misma fuerza, o sea, que ejercemos en el brazo, mientras la otra persona también presiona, nosotros nos colocamos la mano en ciertas partes de vasoconcepción. Vamos a notar que en general vamos a aguantar mucho más, vamos a resistir mucho mejor y que hay zonas del cuerpo, o sea, del vasoconcepción, en el que vamos a notar más energía. Entonces, la mano que toca tiene que tocar, no tiene que apretar sobre el pecho, porque si no estamos construyendo la energía. Son ejercicios que, más que nada, para que comprobéis vosotros y podáis trabajar entre vosotros o otras personas, como curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si me toco en el dantian y golpeo, mi golpe puede ser más fuerte. Probarlo. Que si encima que me toco y golpeo, en cierto punto también produce el sonido, es más fuerte. Probarlo, pero os aconsejo que lo probéis en un saco. No. Yo cuando vea a Ernesto lo pruebo. Yo también. Está muy callado hoy, ¿eh? Es que creo que está sin sonido. Ah, Yo creo que la ha quitado a posta. ya te digo. No, el pájaro. Vale, eso sobre el dantian. Vale, seguimos. Página 7, Sanjiao. Fijaos que todo lo que estamos hablando tiene que ver todo directamente con la línea central. Es todo con la línea central. Sanjiao, el calentador. Bien, es unos conceptos que está relacionado con el sistema energético, directamente con el sistema energético y los órganos. Y la función es de transformar, como hemos dicho, es decir, de ese dantian que genera energía, va al triple calentador correspondiente, y el triple calentador se encarga de transformar esa energía en una energía que pueda aguantar el cuerpo y empezar a repartir al resto del cuerpo, músculos, tendones, etcétera. Como pone aquí, coordinan todas las acciones metabólicas vitales y la acción tiene la capacidad que no tiene vasogobernador de modificar la energía del triple calentador medio, o sea, superior, medio e inferior. ¿Cuáles son los tres triple calentadores? Tenemos el superior, como veis aquí, el triple calentador superior, que coincide con el punto, con la zona del área de vasoconcepción 17, que es uno de los puntos que vamos a estudiar después. Tiene que ver especialmente, está relacionado con el sistema respiratorio. Después tenemos el triple calentador medio, lo encontramos en vasoconcepción 12, que es otro punto que vamos a estudiar, de los dos puntos que vamos a estudiar, va a ser justamente esos dos. Vamos a ver después por qué. Tiene que ver con, digamos, con toda la parte del sistema digestivo. Entonces, si yo tuviese que representar, como veis en el dibujo de abajo de esa página 7, el triple calentador, vasoconcepción 17 sería la primera raya de arriba. O sea, el triple calentador superior sería la raya de arriba. Si voy a vasoconcepción 12, sería la raya, o sea, el triple calentador medio, perdón,
sería la siguiente raya, la que queda en el centro. Y si me voy al triple calentador inferior, que estamos hablando también de vasoconstricción 6, que regula el tema sistema, sobre todo reproductor, urogenital, sería la siguiente raya. Es decir, tenemos la raya de arriba, el trigrama, que sería la parte del cielo, el centro, el ser humano en este caso, la Tierra, el ser humano, el centro, y abajo sería la Tierra. La Tierra. ¿Veis los trigramas? Sí. ¿Sí? Parte superior, Sí, sí. ¿sí? Triple calentador superior. El centro, el medio, el de abajo, el inferior, la Tierra. ¿Sí? ¿Vemos esto? Este trigrama lo podemos llevar también antes a los Dantian. Raya de arriba, Yin-Tan, vasoconcepción de Dantian, vasoconcepción de 7 medio, raya del centro y la parte física, el Dantian inferior, la Tierra. Si vemos las tres líneas, esto lo podemos asociar a diferentes funciones. Bien, cuando yo golpeo cualquier punto, dependiendo de la zona del triple calentador que coge, porque si yo golpeo, por ejemplo, de un punto de la línea central desde vasoconstricción 17 hacia arriba, pero que esté en la línea central, se va a activar toda esa zona. Es decir, si yo golpeo vasoconstricción 17, todo lo que son el pecho, la espalda, la parte superior, la cabeza, el cuello y los brazos están activados. Si yo golpeo la parte media, todo lo que golpee en la parte de vasoconcepción de esa zona estará activado. Y si golpeo en la parte inferior, en vasoconcepción 6, en el triple calentador inferior, desde ahí hacia abajo, lo que es la parte reproductor, piernas, etcétera, también se verá influenciado. O sea, cuando yo golpeo un triple calentador, se activa todo el triple calentador, pero especialmente ese calentador, esa zona. ¿Me habéis entendido? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta sobre el Sanyao para pasar a otro tema? ¿No? No, Pues sigo. Página 8. Puntos principales. Mira, puntos principales y efectos. Muy bien. Aquí, como veis, hay varios dibujos que, bueno, igual que estos, muchos. Nuestro compañero Jesús Álvarez, que está por ahí, ha sido el que me ha ayudado a hacer estos dibujos, estas ilustraciones. Como comenté hace tiempo, sobre el año 2011, aunque empezó antes, pero vamos a poner el año 2011, empezó un trabajo un poquito más profundo sobre la línea central. Y sobre todo sobre los puntos más importantes o que podían producir la muerte con mayor facilidad, si eran golpeados de forma correcta. Entonces, para ese estudio, estudié puntos, estudiando puntos en la India, puntos en China y puntos en Japón. Cuando en la India hay un sistema que se llama Varmakalai, que es digamos, el arte de los puntos vitales de la India, de origen de la India. En China, ya conocéis, tenemos entre otros nombres, depende de la zona. Y en Japón, pues lo conocemos como Kyuso, aunque también tiene otros nombres. Entonces, haciendo un estudio de cada uno y viendo las ciencias, pues al final se ha sintetizado esos puntos de la línea central, pues en estos que veis. Más que nada como curiosidad. Vemos que más o menos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, serían como 7, 8 puntos en total, porque hay algunos que coinciden, entre uno y otro son como 7, 8 puntos, digamos, los que serían más adecuados o más importantes en el tema marcial. Bien, siguiente página, la 9. Vale. Y ahora vamos al tema de los puntos. Como he dicho, hay dos puntos especialmente que quería trabajar. Vasoconcepción 17 y vasoconcepción 12. Tenemos que tener en cuenta una cosa. En vasoconcepción hay una serie de puntos. O sea, todos los puntos pueden alterar el yin alterar el yin y el yang, es decir, provocar el desequilibrio. Pero hay un grupo de puntos especialmente
que pueden hacer que separar, como, sí, por decir una palabra, separar, no sé si es la palabra adecuada, ese yin y ese yang. Según la medicina china, cuando el yin y el yang se desequilibran, pues se produce la enfermedad. Y cuando el yin y el yang se separan, viene la muerte. Entonces hay una serie de puntos en el que son adecuados golpearlos, teniendo en cuenta otros principios, en el que separa el yin y el yang, o provoca un gran desequilibrio entre el yin y el yang. Entre ellos es vasoconcepción 17. Vasoconcepción 17 es un punto, dentro de esa categoría se dividen en 4 apartados: puntos que destruyen el chi, puntos que destruyen el la chue o la sangre, puntos que destruyen el yin y puntos que destruyen el yang. Vasoconcepción 17 sería de los puntos dentro de esa categoría que destruyen el chi, la energía vital. Muy fácil de encontrar. No voy a perder el tiempo en explicaros el tema de las referencias de los 5 puntos, eso lo podéis hacer después vosotros luego, pero a nivel general, que vasoconcepción 17 está en el esternón, en el centro, entre los 2 pezones, o en el caso de las mujeres, en el cuarto espacio intercostal, justo ahí en el centro. ¿Sí? Vale. Después, ten en cuenta que es, como hemos visto antes, es uno de los puntos de alarma, en este caso de pericardio, que el pericardio, igual que el triple calentador, el meridiano triple calentador, en medicina china tiene una función, tiene efectos sobre las funciones y la regulación de la temperatura y de protección. O sea, no es un órgano en sí, igual que tenemos el estómago, las vísceras o el órgano, el corazón, el pulmón. El pericardio tiene la función de proteger el órgano emperador, según la medicina tradicional china, que es el corazón. Y que coincide, como ya podéis ver todo, coincide con la zona en la que hacemos también la RCP, ¿no? El que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? O sea, que tiene una influencia no solo con el estado emocional, como hemos visto en el Dantien, sino también como en el triple calentador, sobre el sistema circulatorio y respiratorio. Bien. Si vamos al punto, vasoconcepción 17, sus conexiones y funciones, en el apartado 1, debajo del dibujo, vemos que lo que he dicho, ¿no? Que mantiene conexiones importantes con la respiración, la calidad de energía y nuestras emociones. Y tiene conexión en este caso, con la energía yin del meridiano de pericardio. Cuando sufres un ataque al corazón, uno de los síntomas, hay varios, ¿no? Entonces, uno de los síntomas más comunes, aparte que zona, ¿no? Notes presión o presión en esa zona, es que la parte izquierda del brazo notes entumecimiento, hormigueo, etcétera. Si os dais cuenta, va a ser sobre todo por la parte del centro, del interior del brazo, que coincide con el pericardio. ¿Sí? El pericardio tiene 9 puntos. En la parte de un lado del pecho, del pezón en este caso, y va por la parte central hasta que llega al último punto en el dedo corazón. O 9. Elementos por curiosidad. Entonces, este mediano, junto con el vasoconcepción 17, gestiona lo que es la energía, lo protege. Si vamos abajo en el diagrama vemos que, igual que en la cruz, esto es un dibujo parecido, hacemos exactamente lo mismo. Colocamos en el centro vasoconcepción 17, que vemos que tiene relación con el triple calentador superior y con el Dantien medio, que hemos visto anteriormente. Pero si empezamos de izquierda a derecha, desde arriba, igual que ha pasado como hemos hecho antes con vasoconcepción 1, vemos que influye directamente con el chi, o sea, con la energía vital. Después tenemos, siguiendo hacia la derecha, en la de reloj, que es punto de alarma de pericardio. Después, si seguimos, tenemos relación con los meridianos, afecta a los meridianos yin, como hemos dicho anteriormente, el canal vasoconcepción. Y después tenemos que tiene una conexión directa con el meridiano y el órgano de pericardio. Esto todavía se podría explicar más, pero quedaos con la idea, y es un trabajo, un estudio que tenéis que hacer vosotros individual, teniendo este tipo de referencias. Si seguimos a la página 10,
Si hablo muy deprisa, me explico. Vale, efectos y estrategia en este punto. Bien, los efectos y estrategia en este punto tomarlo como un objetivo punto vital es que no solamente podemos atacar directamente a él para hacer daño, sino que podemos atacar de forma estratégica para debilitar el cuerpo y atacar en otro. Aquí pongo un ejemplo sencillo, que no tiene por qué salir siempre bien, pero puede ser una estrategia que podemos usar. Aquí en este ejemplo pongo la idea de una persona que le estamos golpeando y que se cubre en alto. Si atacamos al pecho, en este caso a la vasoconstricción 17, si no al principio, sino poco a poco, ya bajando un poquito la guardia. Entonces nosotros aprovechamos para atacar en otra zona, o sea, como forma estratégica. También sabemos que si yo golpeo a vasoconstricción 17 bien, sea en un golpe o en dos, tengo la cosa de poder atacar y tocar ese punto, sabemos que va a afectar también a la respiración. O sabemos que tocando ese punto, que no sea muy fuerte y no tenga unos efectos a nivel externos, Jan, sé que atacar ese punto hay zonas Yin del brazo interior y de las piernas interior que también se vuelven más débiles. O sea, será una forma de trabajar el punto en este caso, de vasoconstricción 17 de forma estratégica, a nivel directo o a nivel indirecto. Y así podríamos poner varios ejemplos más, pero con esto me vale. Es decir, yo puedo hacer para que baje la guardia y que se está cubriendo la cabeza, puedo hacer que dándole en el punto, como tiene efectos sobre la respiración, se debilite su respiración y se canse antes, o puedo hacer que al golpear ahí, no necesariamente fuerte, ya estoy activando otras partes interiores o yin de brazos y piernas. Porque muchas veces concentramos en el cuerpo o en la cabeza, pero si trabajáramos los brazos y las piernas, que encima son las armas que golpean normalmente, es otra forma de estrategia, ¿vale? Iría debilitando más la línea central. Maestro. Dime, Ana. El tercero, por favor, ¿lo puedes volver a decir? ¿Qué, perdón? El tercero, ¿lo puedes volver a decir? El tercero, sí, mira. El tercero sería que si yo toco vasoconstricción 17 o otro punto, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la línea central. Pero si yo golpeo vasoconstricción 17, aunque no hay un efecto a nivel externo, en el que se queje, lo que sea, sí que me activa, me prepara todos los canales Yin del cuerpo, que son en la parte del brazo interna, estamos hablando de pericardio, corazón y pulmón, y en la parte de las piernas estamos hablando de bazo, riñón y hígado. ¿Sí? Como los puntos distales. No, estamos activando puntos en meridiano. En el meridiano. ¿Sí? Pero el concepto, digo. Es como, sí, en el concepto ya deberíamos, ya la otra estrategia sería qué punto es más adecuado, ¿no? Pero a nivel general el meridiano se ve activado. Son ideas a nivel estratégico. Gracias. Desde tomando la referencia como objetivo la línea central. Bien, seguimos. Palma de hierro de arena. Y aquí empezamos a algunas técnicas que se pueden usar. No es la única, pero es una buena técnica, sobre todo para este punto, para vasoconstricción 17. Una cosa que se me ha olvidado comentar anteriormente y simplemente como curiosidad y que lo tengáis muy en cuenta, es que hay que tener en cuenta, o por lo menos los acupuntores lo tienen así, se tiran meses estudiando, son los nombres de los puntos. Los nombres de los puntos, ten en cuenta una cosa, cuando tú pones nombre a algo, aparte de tener un significado, le estás dando energía, una vibración. Y esa vibración tiene energías yin, que no se ven, más sutiles. Entonces, que tengáis en cuenta, porque nosotros incluso decimos vasoconstricción 17, pericardio 6, tal, la nomenclatura general, ¿no? Mundial. Pero la esencia del punto, el secreto del punto se esconde en su nombre. Simplemente por curiosidad, que lo sepáis.
Entonces, lo mismo que, bueno, puedo dar una idea. Lo mismo que, no sé si os ha pasado alguna vez que alguien dice vuestro nombre y vosotros enseguida os giráis. Porque vuestro nombre está tan asociado a vosotros, a vuestra mente, a vuestra desde pequeñitos, que os giráis. Y a lo mejor está llamando a otro Pepe o a otro José o a otro Alexis o al otro, pero nos giramos, ¿no? Es algo intuitivo. O sea, ejerce cierta influencia sobre nosotros. Pues el nombre también. Esto quiere decir que si yo pronuncio bien la palabra Sansón, que seguro que la estoy pronunciando mal, y golpeo en Sansón pronunciando esa palabra, voy a tener mayor influencia que si solamente golpeo. ¿Sí? Hay una relación interna entre el nombre y el punto. Y eso no se tiene en cuenta, porque nosotros decimos normalmente vasoconcepción 17 y ya está. Y atacamos. Atacamos con los principios de Kyuso, claro. Maestro, Dime. pero tiene mayor influencia por tu mente, ¿no? Porque en tu mente tiene ese nombre. No, hombre, pues tu mente tiene su nombre y porque muchas personas desde hace siglos atrás ya han nombrado ese punto con ese nombre. O sea, esto de ahora, de vasoconcepción 17, tiene un siglo apenas, o siglo y algo. O sea, antes se conocía todo por el nombre. Entonces, cuando tú pronuncias el nombre muchas veces durante siglos, ejerce una influencia bastante importante sobre esa zona. Te voy a dar un ejemplo. Los romanos antiguamente tenían una serie pues no sé cómo se llamaría en aquella época, de adivinos o de druidas o de lo que sea, en el que antes de atacar un sitio necesitaban saber su nombre, porque sabiendo su nombre podían debilitarlo a través del nombre. Entonces hacían ciertos ritos, ceremonias con el nombre. Es un poco místico, pero bueno. Gracias. Es así. Entonces, más o menos hasta ahí claro, el tema del nombre es como una referencia. Sí. Digamos que en nuestro nombre, o el nombre de ese punto, nuestro nombre es nuestro mantra personal, nuestra palabra de poder personal. ¿Sí? Entonces, los antiguos decían dos cosas. Uno, que las personas tenemos dos tipos de nombre. Uno, el que nos ponen, y otro, el secreto, que es el que se materializa nuestra energía. A veces, muy rara vez, puede coincidir nuestro nombre que nos han puesto. Pero la gente esta antigua, los sacerdotes, los magos, etcétera, podían manejar cualquier tipo de energía sutil o metafísica, como espíritus, etcétera, etcétera, porque sabían su nombre secreto y podían influir sobre ellos. Por eso se dicen que los obedecían. Pero bueno, esto es un poco, entre comillas, leyenda y tal, pero que veáis una relación de la antigüedad. Por eso a mí me gusta llamar a Ernesto antes de darle. Pero que sí, que el nombre tiene cierta influencia sobre nosotros, aunque no sea realmente el nuestro, el secreto, ¿no? Simplemente eso, si no, cuando tenéis una conversación con alguien y decir las cosas con cierto tono y mencionando su nombre, como que llega más cuando no lo dices con su nombre. Es también un efecto psicológico. Esto por ahí Gregorio sabrá más de eso que nosotros. Bien. Seguimos. Palma de hierro de arena. Palma de hierro de arena es una técnica que se puede describir con muchos nombres y que es usada a nivel marcial en muchas artes marciales, pero sobre todo en artes marciales o de origen interno. También de origen externo, pero la utilizan de otra manera que no es la que nosotros queremos utilizar. Nosotros queremos utilizar una palma que sea yang en acción, pero con efecto yin interno. Y la palma de hierro de arena es una técnica que no es necesaria trabajarla como se trabajaba antiguamente, golpeando piedras, makiwaras, etc. Es una técnica que se desarrolla a través de técnicas de Qigong,
etcétera. Comentaros que esta técnica, para que se haga igual que cualquier técnica de Kyuso, se tiene que hacer de una forma de forma relajada, o sea, con una tensión relativa. Porque lo que queremos es transmitir nuestra energía. Si yo tenso mucho el puño, como he dicho otras veces en los cursos, mi energía se queda aquí. Le estoy golpeando, pero porque hay una masa que le golpea a una cierta velocidad. Pero no le estoy golpeando, no estoy transmitiendo toda mi energía. Entonces, hay técnicas para poder transmitir la energía mejor. Entonces, la mano tiene que estar en un principio relajada y en el momento del golpe hay una tensión relativa, porque hay un impacto. Entonces, en ese impacto, para que no sufra mi mano, ni se doble, ni la muñeca, ni nada, pues tiene que haber una tensión relativa. Pero la energía se transmite, no se queda en mi brazo. Seguimos. A ver. De modo la transferencia energética empleada en la palma de hierro de arena es repentino y explosivo. Es decir, aquí juega una parte importante la velocidad. ¿Sí? Cuando mayor velocidad, mejor voy a poder penetrar. O sea, mi vibración, la frecuencia de mi golpe. Lo que se trata con la palma de hierro es que no empuje, como hemos dicho antes. La palma de hierro tiene que explotar dentro. ¿Sí? A ver si os pongo un ejemplo ahora, aquí. ¿Me veis? Sí. La manopla esta, vale. La idea no es que yo dé un golpe. Aquí estoy haciendo un golpe. ¿Lo oís el golpe? Sí. Sí. ¿Has oído, no? Sí. Ahora oí el golpe cuando yo transfiero energía de forma relajada y de forma diferente, que mi energía no se queda aquí. Esta sería la primera vez. O... ¿Oís la diferencia? No sé si se oye bien. ¿Normal? La transferencia. ¿Oís el cambio? Sí. Yo cuando hago esto, mi manopla se mueve más hacia atrás. Cuando yo lo hago como debo de hacerlo, suena más, suena diferente, pero mi manopla se mueve apenas. No sé si notáis la diferencia. Sí, sí. Y la sufrimos. Entonces, respecto a lo que estamos hablando, que estaba comentando antes Ana, la idea de golpear aquí, si yo tuviese que ponerle, estamos hablando que vasoconcepción tiene mucha agua, ¿qué elemento pertenecería a ese vasoconcepción? De todos los elementos, ¿a qué elemento pertenecería? Si estamos hablando que vasoconcepción hay una gran cantidad de agua, más que en otra parte. Agua. Al agua, ¿no? Vale. Entonces, aquí hay dos cosas. Una, la acción elemental para golpear sería el agua. Pero la acción elemental para golpear el agua en Kyuso es el agarre. O sea, agarrar. Todo lo que sea, agarrar. ¿Vale? Estamos hablando que si yo hago esto, mi golpe sería con el puño al final. Porque estoy agarrando, estoy haciendo la acción del agua, pero sería con el puño. La idea para hacerlo, para trabajar el agua con la mano abierta, o sea, con la palma de hierro de arena, sería lo contrario. Cierro y abro. Cierro y abro. ¿Qué estoy haciendo con esto? Activando el agua, golpeando con la palma extendida con los dedos adelante y hacia atrás para que salga esta zona de pericardio, es decir, fuego, ya tengo agua y fuego, sobre agua, y de una forma, si quiero que se quede dentro, vibrante, es decir, que vibre la palma. La idea es cuando, la sensación esa cuando te electrocutas, no sé si alguien se ha electrocutado alguna vez. Sí, que bien para contarlo. Algún chispazo. La sensación esa de temblar, mucho más para que se cree el estímulo dentro y no se vaya. Entonces, estamos haciendo agua, fuego y vibrante. Agua, fuego y vibrante. Todo eso tiene que ser un movimiento. Y si fijaos, hago el movimiento de doble vía. ¿Qué es el movimiento de doble vía? O sea, dos acciones en el mismo movimiento. ¿Veis? Dos acciones. Una, dos. No es esto. Esto es una. Una, dos. Una, dos. Esto a nivel general, como concepto a nivel general. Si pasamos a la página 11, vemos ahí que un poco con unas fotos del maestro de Sifu Rongoninan de Australia, unas fotos que le he pedido prestadas.
en el que vemos el movimiento cinético, la transferencia cinética de la mano, cómo tiene que ser. La estamos viendo de arriba abajo y después de frente. Entonces, si yo quiero trabajar el agua y aumentar más mi golpe en vasoconcepción, que tiene bastante agua, lo que hago es cerrar y abrir. Porque si cierro, estoy golpeo con el puño, que también puedo tener efectos, pero los efectos serían más en otro punto, como veremos más adelante. Pero en vasoconcepción de 17, con esto. Y el golpe puede ser a 90 grados o 45. Tened en cuenta que cuando golpeo tanto a 90 a 45, tengo al mismo tiempo que hago esto, sobre vasoconcepción 17, debería de girar un poco hacia la derecha. ¿Por qué? Porque sobre esa zona del esternón, justo detrás, está la vena, la arteria coronaria. O sea, por donde entra y sale la sangre. Entonces, lo que tengo que hacer con esto, si os dais cuenta en el dibujo de abajo, debajo del dibujo, perdón, cómo la mano está en un estado yin, es decir, otro concepto, un estado yin de recogida, relajada, un estado expansiva, yang, fuerte, explosión. Concepto yin-yang en la palma. Vale. Después, tenemos que tener en cuenta que golpeando en vasoconcepción 17 podemos influir en el proceso de sístole y diástole, que es a nivel médico, la sístole y la diástole son pues, dos etapas que se producen en el ciclo cardíaco, ¿vale? Entonces, la sístole es la fase de contracción del corazón, como pone aquí, donde la sangre es bombeada a los vasos, y la diástole es la fase de relajación, que permite que la sangre entre en el corazón. No sé si veis ahí en el dibujo, pero bueno, esto es una acción fisiológica del concepto oriental, extrapolando al concepto oriental del yin y del yang. Es decir, el concepto yin y yang, como he dicho muchas veces, es el único concepto, junto con los 5 elementos, que siempre va a estar en cualquier principio, el yin y el yang. Vemos el movimiento sístole y el movimiento diástole. Podemos añadir a esto que cuando el yin, es decir, diástole, movimiento diástole, y el yang, movimiento sístole, es separado, la muerte es inminente. Lo que quiero decir con esto, no, como he comentado otras veces, cuando yo doy los puños en dos catas, 1, 2, 1, 2, a veces en un principio cuando yo estudiaba karate digo, bueno, esto no tiene sentido, 1, 2. Entonces, no le doy en uno o le doy en otro. Más que nada era porque lo que busca es que si no lo pillan en sístole, en diástole. Entonces, si yo no pillo en un momentito en otro, lo que voy a hacer es provocar que haya una parada cardíaca, que pare. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro más o menos? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces pasamos a la página 7. Como he dicho anteriormente, lo que podemos añadir cuando el yin, diástole, y el yang, sístole, son separados, la muerte es inminente. Entonces, efectos que puede provocar esto: opresión en el pecho, palpitaciones, ansiedad, dificultad respiratoria, dolor intercostal, entumecimiento en la cara interna del brazo izquierdo, molestias en la garganta o dolor en el como si estuviéramos encerrados 40 y tantos días, ¿no? y más con familia, con suegras y todo eso. Nadie te oiga. Bueno, esto queda grabado, bueno. No, muy bien, todo muy bien, la verdad que sí. Bueno, esta es la idea general en el ataque de la palma de hierro de arena. Después encontramos que de forma estratégica, como hemos visto, con vasoconcepción 17, podemos buscar auxiliarnos en puntos como pulmón 7. Pulmón 7 es que si colocamos la mano en esta posición con el dedo índice, como vemos ahí en la foto, lo localizamos ahí en la muesca esta que hay, en el hueso radial que pasa al nervio radial. ¿Sí? ¿Lo vemos ahí? Vale. Si nos tocamos ahí en el huesecito, pues notamos esos pequeños calambres, así con golpecitos. Bien, el punto llave, como bien dice, punto llave, pulmón 7, es el punto que abre, que activa todo el canal de vasoconcepción, los 24 puntos. Es decir, si yo estimulo este punto y después ataco a cualquier zona
vasoconcepción o a un punto de vasoconcepción, voy a tener mayores efectos. Esto ya creo que alguna vez lo hemos visto en clase ahí en Alicante, no sé si en Gandía, Sí. pero bueno, lo hemos visto En Gandía también. en Alicante. Sí. ¿Sí? Es el punto llave o el punto maestro que activa todo ese canal. Después encontramos que tiene una acción terapéutica. En la acción terapéutica tiene muchas. Aquí describimos una. La acción terapéutica en el canal de vasoconcepción 17, situado entre los dos pezones, el cuarto paciente costal, etcétera, si lo presionamos durante 3 o 4 minutos de forma firme con los dedos índice y corazón, esa zona, el corazón, con ambas manos a la vez. Sí, lo que vamos a lograr es cuando tenemos ansiedad o cuando tenemos palpitaciones o cuando tenemos dolores relacionados con este punto, hemos dicho con el tema del corazón, pericardio, especialmente todo eso, punto de alarma de pericardio, presionamos aquí cuando tenemos cualquier cosa que nos sobresalta, si nos tocamos con los dos dedos aquí, presionamos ahí, durante varios minutos, 2, 3, 4 minutos, puede ayudarnos a que los síntomas pues no sean tan fuertes, ¿sí? No quiero entrar en la parte mucho terapéutica, simplemente es un punto, lo veis después, que es un punto que relaja, actúa sobre los senos, diafragma, gestiona todas las emociones, como hemos visto, tiene relación interna con las emociones, activa y abre la circulación energética de esa zona, y tonifica la sangre y la energía y favorece la lactancia en el tema de mujeres. Pregunta de ese punto. Vamos a Zone 1. Acordaros en el tema de los nombres. Aquí pone, aquí la traducción vendría a ser estómago medio. También está como cavidad central, pero literalmente sería estómago medio. Todo lo que tenga zone hace referencia al centro, al medio. Y el one es... Además, ese es muy conocido porque hizo la película esa de Forrest Gump, ¿no? Sí, eran primos hermanos. Vale, entonces este punto destruye directamente el yang. Dentro de ese grupo de yang, yin, energía y sangre, destruye directamente el yang. Lo que hace es golpear en este punto, en vasoconcepción 12, según la nomenclatura, que lo encontramos en la línea media del abdomen, a mitad camino sobre la apófisis del esternón y el ombligo. Acordad después de las 5 referencias siempre. Ahora aquí damos 2 o 3 para ir un poquito más rápido y no entretener mucho. Es el punto de alarma de estómago. El otro, vasoconcepción 17, era punto de alarma de pericardio. Y este es el punto de alarma de estómago. O sea, que tiene influencia directa sobre el estómago. El estómago pertenece al elemento tierra. No solamente es un punto que está en el centro, sino se potencia más porque también está en el centro sobre el centro, o sea, en la tierra. Pertenece a la tierra. Cuando el estómago se debilita, influye, no solamente que influye todo el cuerpo, sino debilita también, baja el sistema inmunológico del cuerpo. Cuando uno pilla un virus y tiene problemas digestivos y todo, le duele todo, se encuentra súper débil, no tiene fuerza, ni ganas ni de hablar. O sea, la tierra está bastante tocada. Bien, si nos vamos a las conexiones y funciones principales, también vemos que coincide con lo que llamábamos antes Aquí ha habido una equivocación por mi parte, porque aquí quería poner triple calentador medio y pone Dante en medio. Ahora me da cuenta yo. El Dante en medio sería vasoconcepción 17. Si hablamos del Dantien, 1, 2 y el ombligo abajo en vasoconcepción 6, el 3. Pero aquí, Dante en medio, me refiero al triple calentador medio. Es decir, superior, vasoconcepción 17, en medio, vasoconcepción 12. O sea que eso de Dante lo borráis y es triple calentador. Justo ahora me da cuenta. Entonces, si analizamos el punto, como hemos hecho con vasoconcepción 17, vemos que tiene influencia sobre el triple calentador medio. Arriba vemos que influencia directa en la energía yang de todo el cuerpo y que al golpear vasoconcepción 12 o tocar o activar vasoconcepción 12 estamos activando los 6 órganos yang. Es decir,
intestino delgado, intestino grueso, triple calentador, vesícula biliar, vejiga, etcétera, ¿vale? O sea, 6 canales principales estamos activando. Bien. Después vemos que el punto de alarma es punto de alarma estómago, como hemos dicho. Si seguimos, tiene relación con los 6 meridianos yang, como acabo de decir, y después si seguimos tiene conexión directa con el meridiano y órgano del estómago. Eso a nivel general estamos hablando del punto Zhongguan o vasoconcepción 12. Pasamos a la página última, la 14. Bien, como hemos dicho, la función principal del estómago es sobre el proceso de digestión. Para la cultura china, el estómago es el centro del hombre. La energía del estómago mantiene con vida a nuestro cuerpo a través de nutrientes de alimentos y la ingesta de líquidos. Es decir, hemos dicho antes, al principio, que hay varios tipos de energía. Una es la que comes y la que bebes. Y depende de esa calidad y esa cantidad, tiene que ver mucho con nuestra salud. Si encima alteramos el estómago, estamos fastidiando a una de las energías más importantes. Después, referente a los efectos y estrategia en apartado 2, que ya he repetido varias veces, pertenece al elemento tierra. Según la teoría de las 5 energías, esto tiene la capacidad, como he dicho también antes, de desestabilizar todos los demás elementos. Si yo desestabilizo la tierra, desestabilizo los elementos y hago una desconexión con la energía cielo y tierra. Eso es muy importante. Cuando estamos dispersos y nos dice la gente, céntrate, ¿vale? No sé, a eso me refiero, ¿sí? Bueno, al golpear este punto, diferentes síntomas, vómito, náusea, debilidad general, que lo hemos comentado, dolor abdominal, cambios en la temperatura corporal, afecta a las defensas del cuerpo, al sistema inmunológico. Y aquí, bueno, aquí añado que una estrategia de podemos golpear según el ciclo horario de estómago de máxima actividad, que es de 7 a 9 de la mañana o de 7 a 9 de la tarde cuando está en mínima actividad, pero también en el proceso de digestión, o sea, durante la primera hora aproximadamente después de cada comida, ingesta de comida. Bueno, es un punto ideal para realizar la técnica contracorriente que se fundamenta en atacar el canal vasoconcepción en dirección contraria al sentido natural del chi. Hemos dicho que la energía va hacia arriba, de vasoconcepción de forma natural, nosotros tenemos que atacar a 45 grados hacia abajo. ¿Sí? Sí. Eso, cuando yo tengo, cuando me repite la comida, tengo náuseas y todo, esos son síntomas de la técnica contracorriente. Porque eso nos indica de que no estamos haciendo la digestión bien y que la energía, según la medicina tradicional china, en vez de circular hacia arriba de forma natural, está circulando hacia abajo o circula de forma anormal. Vale. Ya de aquí nos vamos, igual que hemos hecho en vasoconcepción 17, con la técnica palma de hierro de arena, tenemos la técnica de puño de algodón. La técnica de puño de algodón... Eso no suena muy mortal, ¿eh? Sí, esa técnica hay que probarla, ya verás. Esa técnica es bastante potente, más de lo que parece, ¿eh? El puño de algodón o mian quan es de tipo suave, es yin. Y los dedos se mantienen ligeramente sin tensión y sin tocar la palma de la mano. Es decir, aquí en la foto, como veis abajo, que es también del maestro de Shifu Rongoninan, él tiene un huevo. Yo os aconsejo que lo practiquéis con un huevo. Y un huevo que no esté duro, o sea, un huevo normal, que no vale hacer trampa. Entonces la idea es de ser capaz de transmitir la energía con bastante potencia, pero manteniendo la tensión justa y sin romper el huevo. Si mi tensión es justa, el huevo se romperá. Si no estoy haciendo mal, pues el huevo se romperá. Yo aquí tengo como ejemplo, no he traído un huevo, pero esto es una pelota de ping-pong, ¿sí? Es un poquito más pequeña que un huevo, pero para que veáis la muestra, que no cierro totalmente la mano. La mano estaría un poquito más abierta. Bien, este tipo de mano, aunque en esencia
pertenece al elemento agua, porque se hace como un agarre, no llega a cerrarse, esto hace como un agarre, sobre el canal de vasoconcepción, en este caso el punto vasoconcepción 12, que también está asociado con el agua bastante, como hemos visto al principio, sino que al hacer este gesto y a trabajar con el elemento agua, lo que estoy haciendo es trabajando con los 5 elementos. Es decir, agua, metal, tierra, madera y fuego. No solamente potencio el agua, sino que estoy trabajando con los 5 elementos. Es parecido, no lo mismo, que cuando yo junto el dedo pulgar con los otros 4 dedos, que también es lo que hago, una unión de los 5 elementos. Pero en este caso cerrado. Básicamente esto. Y esto igual que el otro. La forma tiene que ser muy relajada, el ángulo es a 45 grados hacia abajo y es ideal en el estómago porque es un puño que tiene que ser, lo mismo que os he dicho antes, que tiene que ser vibrante, en vasoconcepción 17, aquí tiene que ser penetrante, que es el tipo de acción, o sea, como si atravesara. Es el tipo de acción de elemental de la Tierra, del elemento Tierra. Vale. Y después tenemos la acción terapéutica, que en el apartado 4 dice que cuando existe alguna disfunción en el estómago, esta cavidad se vuelve sensible a la presión o de forma espontánea, o sea, no hace falta que nos toquemos, ya notamos que duele, y presionándolo alivias los síntomas durante varios minutos, justo en esa zona, en vasoconcepción 12. En caso, la forma de presionarlo sería tocarlo, notamos que nos duele un poquito y ahí o sea, que no nos duela mucho y ahí aguantaríamos. Si vemos que se va el dolor, iríamos presionando de forma gradual hasta que al final ya notemos esa mejora. Después, en el caso de reflujo, como he dicho antes, de una mala digestión, haríamos un masaje en esta zona hacia abajo, o sea, hacia el ombligo. O sea, yo presiono hacia abajo. ¿Sí? El ombligo. Y esto lo haríamos durante también 1 minuto o 2, como mínimo. Esto me recuerda a una especie de ritual o ceremonia que me hacía mi abuela de pequeño, que cuando teníamos problemas, estábamos empachados, como se dice aquí, empachados, con un pañuelo te hacían unas oraciones, lo colocaban justamente, casualidad, en vasoconcepción 12, y después de esas oraciones te decían el estado que estaba el empacho, y después con un aceite de oliva, justo en ese punto te hacía unas friegas, unos masajes de ese punto hacia abajo. Y al pocos minutos devolvías todo y te encontrabas mejor. No sé si alguna lo han hecho, a mí me han hecho pequeño bastante. Yo lo he visto. ¿Sí? Sí, me recuerdo de pequeño haberlo visto, a un primo mío. Pues a mí me lo han hecho y ha funcionado, y donde yo lo he visto hacer ha funcionado. No sé si tiene que ver más con el masaje que la oración, o la oración es una forma de hacer más vulnerable o activar vasoconcepción y después el masaje, es decir, activas con el sonido, lo debilitas y después trabajas con el masaje en un punto de la línea central. Pero si os fijáis, siempre tiene asociaciones, ¿no?, con las tradiciones antiguas. Y nada, hasta aquí son los apuntes y ahora, pues si queréis hacer alguna pregunta o una duda, y así con esto ya terminamos. Ah, nos quedamos con las ganas que no tenemos a nadie para probar esto. ¿A quién le pegamos? Puedes probar con la mujer. Me parece que no. Voy a decirle a la mujer que me pegue a mí, pero otra cosa no. No, lo importante es sobre todo que golpeéis a un saco o algo y después ya podéis practicar con la gente o cuando, no sé, cuando se pueda salir, porque ahora mismo estamos en un plan aquí de confinamiento que es complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que pase pronto porque si no, esto sería bien. Esto sería bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Pero espero que más o menos pues la gente os hayáis podido conectar. Y desde un concepto básico de la medicina tradicional china y básico de la anatomía y en la fisiología, pues hayamos entendido esto un poco, se haya entendido esto un poco o más o menos.
¿Alguna pregunta? Repito. Os estoy dando tiempo, para que penséis, Y si no, digo por si no, porque hay gente de fuera y supongo que querrán irse a dormir porque será tarde para ellos. ¿Ha sido todo entendible? Sí tengo una, pero como es que cuando usted dice, cuando se golpea el vasoconcepción 1, Sí, y por la localización, no me imagino cómo golpearlo. A ver, lo más fácil es con el pie. Así, como para arriba. Hacia arriba, sí. Entre las piernas. Doblando a 30 grados el pie, porque es justo donde la próstata y todo eso podemos golpear contra el hueso. Ajá. En esa, a 30 grados, no a 45, a 30. Pero claro, yo no la aconsejo. El problema que puede sufrir ahí es importante. Sí, está bien. Y más si no llevas zapatos. Y masivas zapatos, exactamente, ¿no? Pero bueno, si no llevas, se te queda dentro. A ver, vasoconcepción 1 no es un punto realmente sencillo a la hora de golpear. Entonces, hay puntos como vasoconcepción 17, vasoconcepción 12, que están más a mano. Sí. Más a mano. Y no sé si tiene alguna pregunta más o... Pero bueno, vasoconcepción no ha sido un ejemplo para hacer el tema de puntos de referencia a la hora de estudiar el punto. Entonces, lo que nos olvidamos mucha gente que practicamos Kyuso con los años es que queremos saber muchos principios, queremos saber cómo la energía fluye hacia arriba, hacia abajo y tal, y no nos damos cuenta que en los detalles, en el punto, está el secreto. Si conocemos los puntos, vamos a conocer mucho más el meridiano que si estudiamos solamente cómo fluye el meridiano. Ahí hay un libro que se publicó en los años 80 y pico, 90, en el que hablaba sobre el tema ¿no? Que el meridiano, a nivel biológico, que era primero el meridiano o el punto, ¿no? Y parece ser que hay controversia porque se cree que los puntos vibran a una frecuencia y que los puntos de un mismo meridiano, o sea, que los puntos que vibran en la misma frecuencia es el que forman el meridiano a nivel vibracional. Otros dicen que el canal energético. Entonces hay bastante controversia. Lo que sí que es importante es que cuando golpeamos un punto no solamente afectamos a una estructura anatómica, depende de la zona, sino también a nivel, no solamente físico, sino a nivel emocional y mental y a nivel energético, porque aunque el cuerpo sea materia, también tiene energía. El sistema nervioso funciona a menos milivoltios. Y ese conjunto de milivoltios, cuando yo estudiaba física, la electricidad, cuando hay un campo eléctrico, crea un campo magnético y la suma de los dos es un campo electromagnético. Entonces, aunque sea muy débil, sí que hay un campo electromagnético. Entonces, hay zonas del cuerpo que se expande más, es más conductivo, menos conductivo y nada más. Y eso todo, y eso es todo. Básicamente. Mucho tiempo, muchas cosas para estudiar. Sí. Esto es un mundo. Esto es un mundo. Nada, Casimiro, Jesús, Juan Carlos, Teo, Ernesto, Gregorio, ¿alguna pregunta? Pepe, José, ¿alguna preguntita? Ahora en el bar lo vemos. Ahora en el bar, ¿no? Nada, estudiar y repasar lo que nos has explicado y nada, yo los apuntes que he ido cogiendo por aquí de lo que ha sido, pues lo pasarlo a limpio y estudiar. Esto no solamente es tatami, es darle a los codos también. No, sí, el Kyuso tiene eso, si quieres profundizar tienes que estudiar. Pues si no tenéis ninguna pregunta, pues si queréis lo dejamos para que los compañeros descansen, si alguno tiene que trabajar, si alguno tiene que dormir. Yo me pasaría ratos aquí hablando, yo no tengo ningún problema. De momento tengo tiempo, estoy aquí confinado. Y si no estoy aquí con vosotros, estoy estudiando con los chiquillos o lo que sea. O sea que vosotros... No, pero está bien el sistema del Skype. La verdad que es bastante
Yo la primera vez que lo pruebo, en conjunto. Yo sí que hago clases privadas por aquí, por Skype, pero con una persona. Pero con así en grupo no.